Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa dedicado particularmente a un reconocimiento que le hicieron a don Saúl Roque, el Quetzalcóatl, precisamente, el gobierno del estado, no prejuzgo más, toda una trayectoria de vida en la lucha por los derechos de pueblos, comunidades, la defensa de la tierra, el agua y en los pueblos originarios. No quiero, sin embargo, antes de comenzar y darle la palabra a don Saúl, dejar de señalar que transcurren y transcurren los días, los meses, los años, y no tenemos la verdad histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Antixtla de Guerrero. Y desde luego, si no tenemos la verdad histórica, tampoco tenemos la verdad a secas, ni la justicia, ni nada que se le parezca. Es por ello que no dejaremos de señalar esta deuda histórica de Estado que tiene el gobierno de México desde que Enrique Peña Nieto era el presidente de la República. Ahí sucedió el evento, y después, siendo candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a entregarnos la verdad histórica. Y hasta ahora nada. Terminó su sexenio y no se tuvo nada. Entró el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y tampoco. Por esa misma época, siendo presidente Enrique Peña Nieto, desapareció nuestra alumna Viridiana Naid, y no quiero dejar de enviarle un fraterno saludo a su mamá Angélica Rodríguez Monroy, a través de quien saludamos a las madres y familiares buscadores de desaparecidos, que también tiene más de 14 años desaparecida, estudiante de nuestra Facultad de Psicología. No quiero dejar de señalar tampoco que posteriormente fueron asesinados el doctor Alejandro Chao Barona y su esposa Sara Rebolledo. Posteriormente fueron desaparecidos y asesinados los biólogos Enrique Sánchez Salinas y Laura Ortiz Hernández, y la universidad guardó un silencio bastante parecido a la estupidez, lo mismo que la administración central, apenas el año pasado. Apenas hace unos días, en un espacio de 10 días, fueron desaparecidas y asesinadas mediante feminicidio 2 alumnas de nuestra universidad también. Motivo por el cual un movimiento estudiantil de protesta se ha realizado más allá de las filas de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, FEUM, que ha guardado también un silencio, más allá del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la propia UAM, que ha mantenido una alianza táctica con la administración central, más allá de la administración central, que se tardó 10 días en responder ante el evento, con una carta que no firma autógrafamente la rectora
y ahora hablan de diálogo y en el último documento firmado por la rectora se dice que un diálogo con una comisión, en la cual muy probablemente no iría ella. Esta idea nos ha llevado a que también a través de nuestro canal de YouTube manifestemos nuestra incondicional solidaridad con el movimiento estudiantil que hoy exige seguridad, que hoy exige respeto a las alumnas, que hoy exige alto a los feminicidios, desapariciones y secuestros. Es por ello que en esta ocasión, aunque no hablaremos de este tema, hablaremos con don Saúl porque más que reconocer a don Saúl, que merecido lo tiene, es reconocer toda una trayectoria de un movimiento que está respaldado no solo por don Saúl, sino por otros personajes de nuestra historia del Estado. Hablamos hace 8 días, por ejemplo, de Bim Flores. Después hablamos de Samir Flores. Qué curioso, se apellidan igual. Padre e hijo. Este, en Amilcingo, donde está la otra escuela normal rural, conocida como las Amilcingas, porque es femenina. Y no quiero más que dejarle la palabra a don Saúl para que nos exponga toda esa larga trayectoria de lucha y de defensa de intereses de pueblos y comunidades de Morelos, no solo a través de la Asociación de Pueblos del Estado de Morelos, ¿sí? Sino a través de toda una larga vida que merecidamente lo llevó a obtener ese reconocimiento en representación de pueblos y comunidades, no solo de su persona. Don Saúl, le dejo la palabra porque yo no soy quien para contar esta historia. Adelante. Y bueno, muy buenos días a todo tu auditorio que nos permite pues tener esta comunicación y que agradezco la invitación que se me hace para poder compartir pues la poco o mucha experiencia que se ha tenido dentro del caminar, de la lucha, de los movimientos que ha habido en nuestro estado, que no son los únicos, desafortunadamente, ¿no? Pero gracias a estas luchas se tiene la presencia y la defensa, el reconocimiento que se debe de tener sobre los derechos que tienen las comunidades originarias e indígenas y afrodescendientes, como se incluye ahora dentro de la ley indígena que hay en la modificación que se hizo al artículo 2 constitucional, donde se contempla la libre determinación y la autonomía, y es algo pues que se debe de tomar en cuenta porque yo creo que aquí muchos deben de saber, y principalmente deben de tener conocimiento los abogados, los que se dedican a las leyes, en donde la ley de los derechos de los pueblos indígenas no estaban contemplados desde el nacimiento de nuestra Constitución a la fecha, hasta el año antepasado, pues que ya se hizo esa modificación y se incluyó en el artículo 2 constitucional, y esperemos que realmente se cumpla, que no sea nada más una letra inscrita dentro de la Constitución, porque sabemos que así hay muchos artículos de la ley que no se están cumpliendo, ¿sí? Y que desafortunadamente todavía nos hace falta responder las comunidades y la sociedad civil en la organización para defender esos derechos que nos corresponden y que justamente están contemplados dentro de nuestra Constitución, y no son tan solo una Constitución de nuestro país, sino que hay leyes a nivel internacional que se contemplan estos derechos, pero no se están respetando, no se están llevando a cabo por
ese sistema político que tenemos, que hay un control desafortunadamente con intereses muy particulares, sea de partido, de grupo político, que son los que están pues controlando nuestro sistema político. Y cómo vemos que ya existe toda una descomposición y deformación dentro de ellos mismos y dentro de la sociedad, y que repercute también a la vez, así lo vemos, en nosotros, porque no se ha trabajado tan intensamente como se requiere, y por eso a veces existe la apatía dentro de nosotros mismos, que no nos queremos involucrar en las problemáticas que hay, a pesar del derecho que nos corresponde. Entonces, sí es necesario, pues, que reflexionemos, analicemos constantemente para ver qué podemos hacer, y no es que se actúe arbitrariamente, sino nada más simplemente que se respete la ley, ¿sí? Pero hemos visto, pues, todas las atrocidades que ha habido a través de la historia, si hacemos mención desde la invasión que tuvimos con los españoles, en los diferentes movimientos que se ha gestado dentro de nuestro país, y en estos últimos años, desde el movimiento de 1910 con el general Emiliano Zapata, que fue ejecutado, asesinado, pero no ha habido ningún castigo o algo que el Estado haya sacado adelante. Y como bien dice Enrique, ¿qué ha pasado con estos 43? Y no tan solo ellos, los diferentes maestros que mencionó aquí Enrique, de que no se ha esclarecido nada. Y nosotros también dentro de los pueblos tenemos varios compañeros que han sido violentados, asesinados. Tenemos el caso de Tepoztlán, en Santa Catarina, ahí Inocencio Pérez, que defendió el Tezcal en un principio, vaya por los años 70, creo, más o menos, y después, no, bueno, no tan recientemente, en el movimiento del Consejo de Pueblos, de los 13 pueblos, se sumó a este movimiento su hijo de Inocencio Pérez, que fue Miguel Ángel Pérez Casales, también asesinado. Y bueno, de ahí resulta toda una serie de compañeros que han venido manifestándose y luchando, y no ha habido ningún esclarecimiento. Recientemente hacía mención en la apreciación que se me otorgó, que se cumplió en este febrero 7 años del asesinato de Samir Flores, Soberanes, en que hasta el momento tampoco ha habido ningún avance en el esclarecimiento. Entonces, podemos nombrar a bastantes compañeros, ¿no? Como Xamedardo, Rodrigo Morales, de San Antón, en fin, hay muchos compañeros pues que se han ido quedando, pero esto no quiere decir que con estas muertes pues los movimientos se acaben. Al contrario, ha sido un estímulo para continuar los que todavía quedamos aquí en pie, pues sigamos defendiendo y denunciando todos estos asesinatos que ha habido, y que no ha hecho nada nuestro Estado. Entonces, sí vemos cómo todavía, a pesar de que existen leyes favorables, cómo sí se sigue dañando nuestro territorio. Vemos la invasión, el crecimiento de unidades habitacionales, unidades o zonas industriales, que van acabando con nuestros bienes naturales, y que están contaminando y dañando nuestro medio ambiente y la vida propia, pues,
de nuestras generaciones que están ahorita y que son las futuras que van a estar viviendo en nuestro territorio y que nos debe de preocupar todos, pues, y no olvidar, pues, todos estos movimientos que se han visto, pues, siempre con una mira que debe de ser colectiva, porque el beneficio es para todos, debe de existir ese bien común como parte de nuestra cultura ancestral, pues que se convivía colectivamente, comunitariamente y se defendía pues este territorio y todos los bienes naturales que existen para el buen vivir. Entonces sí necesitamos pues organizarnos y trabajar y seguir defendiendo pues esos derechos que tenemos y no tan solo en nuestros pueblos. Ya vemos, hace también un momento se mencionaba el movimiento estudiantil que se está gestando a raíz de los feminicidios, la falta de seguridad que hay en la casa máxima de estudios que es la universidad y que ahí pues también están fincadas las esperanzas de nosotros como padres, como pueblos, en donde debe de existir, sí, una buena formación, pero con la seguridad de proteger a nuestros hijos. Entonces, es algo que también se debe de contemplar y se debe de exigir pues esa libre determinación, autonomía que les corresponde y no dejar que los grupos políticos o mafiosos que existen pues sigan dominando y destrozando pues la autonomía que debe de existir en esta máxima casa de estudios. Entonces, hay muchas problemáticas pues aún en día en donde vemos tristemente que nuestras autoridades pues no se está respetando como debe de ser, nada más es una simulación. Esperemos que esta simulación no nos siga afectando y logremos consolidar el trabajo de organización que debe de existir dentro de la sociedad y es amplia pues la sociedad, así debemos de estar organizados, no tan solo los estudiantes, los administrativos, académicos, o los obreros, los campesinos, los indígenas, bueno, en fin, todos que nos protejamos y sigamos luchando por ese bien común que debe de existir en nuestra población. Don Saúl, quisiera hacerle dos preguntas que son entre personales y colectivas. La primera, no tengo duda, ¿quién es don Saúl? ¿Cómo nace don Saúl Ronco políticamente? No físicamente, ¿en qué año? Porque eso luego lo lee en los libros uno. Benito Juárez García nació en Guelatao, Oaxaca, un 21 de marzo, y resulta que, ¿cómo nace en una comunidad ese ideario y esa tradición de lucha y defensa de la tierra y las comunidades? Porque su cerebro no segrega como el páncreas insulina, conciencia, ideas y demás. Hay trabajo externo en la comunidad donde usted nació. ¿Quién es don Saúl y cómo nace políticamente en este estado de Morelos? Bueno, si es que no me falla la memoria, pues, este, Ya vemos que eso. efectivamente, creo que pues más en una cosa que se pudiese decir espontánea o, o de sentir la problemática que hay en determinado momento. Entonces aquí, allá por el año del 1966, 67 más o menos, hubo una agresión hacia la comunidad de Sosopotla, en donde el balneario Apotla lo había adquirido Rovira Zaguade.
eh, y, y la gente que administraba, los dueños, se quisieron apropiar de la ribera del río. Y en ese río, por costumbre de la comunidad, es un espacio pues que uno utiliza para nadar, para pescar, pero también para un uso, digamos, tradicional o religioso, en que en Semana Santa las mujercitas, las doncellas, van a lavar la ropa que se quita a los santos en Semana Santa. Y entonces es un espacio, pues, respetado, ¿no? Entonces ahí se querían apropiar y comenzaron a construir una barda. Entonces la gente vio que se estaba violentando, pues, este espacio y se organizó el denunciar y protestar, incluso a grado tal de que no hacían caso, la gente se organizó y se fue a tirar esa barda que estaban construyendo. Y hubo intervención del ejército ahí, para supuestamente impedir de que se destruyera esa barda, ¿no? Entonces, eso llamó pues mucho la problemática pues que se estaba viviendo, ¿no? Entonces asistía en esos tiempos, pues que tendría yo unos 17 años o 18, más o menos, y ya de ahí, tuve la oportunidad de que me fuera a estudiar, aunque no hubo tanta continuidad pues en estos estudios a México, y dio la casualidad que me tocó el movimiento del 68 y ahí estuve en una escuela que era la Vocacional 7, que estaba precisamente allí en la, ¿cómo se llama? La Plaza de las Tres Culturas, Sí. ¿sí? Y a mí me pareció que me tocó vivir allí una buena experiencia, sobre todo por la participación de los compañeros que existían en esa escuela, ¿no? Donde se formaron muchas brigadas para poder informar del movimiento del 68, porque en ese tiempo, pues en los medios de comunicación, pues eran muy gobiernistas, no se difundía la verdad, y la única manera de difundirla es a través de volantes, de mítines relámpagos que se hacían, y se hacía toda una campaña, pues, que se hacía para que la gente estuviera enterada, y de esa forma se logró tener el acompañamiento, el apoyo de los habitantes de ahí, de la unidad de Tlatelolco, ¿no? En edificios grandes que vivía mucha gente, pero gente que de algún modo se sumó, se simpatizó con el movimiento, y lo vimos, nos constataba, porque cuando en las varias intervenciones que hizo el gobierno a través de la policía, el ejército, como desde los edificios la gente les tiraba botellazos, agua a los policías o a los soldados, ¿no? Y esa escuela fue tomada 2 veces por el ejército, y eso creo que también contribuyó a que me interesaran pues los problemas sociales, ¿no? Entonces ya no hubo oportunidad de continuar estudiando, me Iba para regresé ingeniero. eh, para ingeniero, sí, Sí, por eso iba a la Buca. sí, y ya me regresé al pueblo, y nuevamente ahí a continuar trabajando dentro de la organización junto con otros compañeros que también se han mantenido pues en la lucha
por la defensa de nuestro territorio, de nuestros derechos y que se ha mantenido pues de algún modo este tipo de inquietud, de lucha que uno ha tenido y que de algún modo pues estamos tratando de contribuir en algo que nos beneficie a todos y que realmente las futuras generaciones pues tomen la estafeta pues también, ¿no? Porque creo que desde hace un momento ha habido toda una deformación dentro de nuestra sociedad que la han vuelto apática a nuestra gente, ¿no? Entonces, rescatemos, acudámonos esta apatía que no debe de existir y que seamos nosotros los que realmente exijamos los derechos que nos corresponden. No estamos pidiendo nada fuera de lo común, sino es un derecho que nos corresponde y que tenemos el deseo de seguir viviendo y de seguir conservando nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra dignidad, que debe ser la fortaleza de nuestros pueblos. Don Saúl, como escucho, usted nace en los 60, políticamente hablando. Sí, Usted debe ser casi del 50 o un poco antes. 48, 40, sí, eso es mi aritmética elemental. Usted tiene casi entre 75 y 80 años. 77. Eh, este, mencionó a Rovirosa Guade. Era Sí, parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz sí, y parte después del gobierno. Digo, porque a veces la memoria también nos falla. ¿Quién era Rovirosa Guade? ¿Quién era Echeverría? ¿Quién era Díaz Ordaz? Eran los que dirigían prácticamente gobernación y la presidencia de la República. Los sí. que coordinaron la represión del 68 y del 71 después, El dice 10 de Echeverría, junio. el 10 de junio. Y naturalmente, cuando menciona Sosojotla, menciona a Rubirosa Guade, no es el único que ha intentado o que se han apropiado de algo. La historia de la lucha contra el club de golf en Tepoztlán es también interesante al respecto. No hablo de la colonia Rubén Jaramillo, del Güero Medrano, de bastante gente que ha sido parte de esta historia. No hablo naturalmente de Rubén Jaramillo y los jaramillistas, pero parece ser que en Morelos hay una larga tradición de lucha y defensa de la tierra, la dignidad de usted, el trabajo. Naturalmente, don Saúl Roque no termina la boca, no se fue a ingeniería, las vocacionales iban al Politécnico, Sí, todas eran los de ping pong, a la cachi, cachi, porra, etcétera. No, yo salí de la UNAM en los 70. Y efectivamente, esa lucha es muy ancestral. Don Saúl va tomando conciencia de la experiencia de Sosocotla y de la experiencia de el 68 en la Ciudad de México. Se regresa y en ese periodo, digámoslo así, del 70 en adelante, ¿qué es lo que pasa? Que va fortaleciendo el trabajo de don Saúl. Yo la imagen que tengo de don Saúl es con el aparato, con la órtesis que usa a nivel torácico y tal vez de la columna. Yo la uso abajo porque cada quien se defiende de donde puede, pero evidentemente, ¿cuál ha sido esa trayectoria que, valga el nombre de Quetzalcóatl, que le han dado ese reconocimiento? Porque esa trayectoria no se queda en los 70 o hasta el 70. Del 70 por lo menos al 2000 ha habido una serie de movimientos en el estado de Morelos, particularmente el sindicalismo independiente, que fue fuerte en Yapsa, Nissan, Firestone, todo lo que es el cordón industrial del Valle de Cuernavaca, alias CIVAC, y que evidentemente muestra no solamente esa lucha sindical, las colonias populares, ya mencionaba la Rubén Jaramillo, mencionábamos, se puede mencionar la Varona en una vieja tradición, se pueden mencionar
Sosojotla, el ingenio de Zacatepec. Eh, ¿qué, qué más le movió? Pues han sucedido diferentes momentos pues dentro de nuestra historia, este, que no solamente son problemáticas propias de nuestra comunidad, que sí, allí fueron varias, pues, no tan solo una, ¿no? Ya explicaba lo de la apropiación de Río de Apotla, sino también allí hubo una lucha sindical con los trabajadores de, de las granjas de pollos, y se logró un primer sindicato independiente allí y se tuvo relación también con los movimientos obreros que había aquí en Cuernavaca, textiles, este, eh, textiles Morelos, ¿no? Todo ese movimiento que se generó, tuvo esa participación, la participación de la toma de la escuela del Cebeta, porque no habían indemnizado a los dueños de la tierra para la construcción de esta escuela, ya estaba funcionando, pero no se habían cumplido nada, entonces allí se tuvo que tomar las instalaciones y se lograron acuerdos pues para que se indemnizara y se diera preferencia a los estudiantes de la comunidad, a que se les diera esa preferencia de poder estar estudiando dentro de esa escuela. Pero ahí también surgieron otros problemas propios, digamos, del campo. En ese tiempo, en los años 70, querían imponer una ley, un impuesto al cacahuate, ¿sí? En donde estos ingresos, en lugar de ayudar pues al campesinado, era para ayudar a las empresas. En ese caso era la MAPFRE la que estaba controlando la producción de cacahuate, no tan solo en esta región surponiente, sino a nivel estatal, porque la producción de cacahuate es prácticamente en una gran parte del estado en que se produce este producto. Entonces querían imponer esa ley y se logró echar abajo pues esta ley, ¿no? Así del mismo modo, cuando se pretendía hacer el aeropuerto ahí en Sosopotla, ¿no? Entonces también aquí como quisieron abusar, comprar los terrenos a 30 centavos, el metro, ¿no? Entonces, pues no, y decían los compañeros de allá, pues, nada más imagínense en un metro cuadrado cuántos lotes producimos y no cuestan 30 centavos es un elote, ¿no? Entonces, esto no puede ser posible, de que se nos expropie estos terrenos y sobre todo cómo asegurar el futuro de nuestras generaciones, ¿no? Entonces, de esta forma se impidió pues lo del aeropuerto. Y así en diferentes movimientos que hubo nos tocó apoyar precisamente lo que mencionabas de la Rubén Jaramillo. Allí nosotros apoyamos con alimentos, apoyo, ayuda, para que ellos salieran adelante, ¿no? Y allí pues compartimos diferentes experiencias y apoyos con los diferentes sectores de ese momento, pues había participación de obreros, incluso la iglesia a través del obispo Méndez Arceo, que les llegaba por ahí ocasionalmente. En fin, vivimos diferentes momentos importantes de movimiento, pues de lucha que nos identificábamos y ya últimamente, pues en estos años, pues ha sido por la lucha del agua, el movimiento de los 13 pueblos que se hizo, el movimiento
que se llevó a cabo para eh, tener que evitar que se llevaran a cabo los proyectos o megaproyectos de, que hay ahorita que todavía no se han Del proyecto cancelado, integral Morelos. el proyecto integral Morelos, como es la termoeléctrica, la minería, todo eso nos ha permitido pues seguir trabajando pues porque no es algo muy personal que nosotros quisiéramos, a lo mejor sí es un deseo personal de tener una vida mucho mejor, pero esa vida mucho mejor se tiene que lograr colectivamente, ¿no? Porque la afectación es colectiva y que esto nos va a destruir y a dañar si dejamos que invadan todo este daño a nuestro medio ambiente. Y no es tan solo el proyecto integral Morelos, tenemos ya desde un inicio como han proliferado y siguen proliferando las unidades habitacionales, ¿no? Entonces, esto es un saqueo de recursos, principalmente del agua, que nos está afectando. Pero aquí volvemos nuevamente, pues, a que desafortunadamente no hemos encontrado tanto eco en nuestra población a pesar de los problemas que estamos viviendo, porque en el caso de todos estos proyectos, pues nos están afectando nuestro medio ambiente y sobre todo el agua. Y el agua es elemental y el agua ahorita se está viviendo una situación pues complicada porque eh, hay una propuesta de ley que no se aceptó, la Ley General del Agua, contra la Ley Nacionales del Agua que estableció Salinas de Gortari, desde los años 90, 92, y que actualmente se hizo una petición por parte de los pueblos y de la sociedad civil en que se modificara esa ley. Se tuvo que hacer participación por parte de los pueblos y la sociedad civil de proponer una ley allá por 1910, 12, en donde sí lo aceptó el Congreso de la Unión, pidiendo el respaldo de 250,000 firmas que se logró entregar y se metió la iniciativa de ley. Y ahí se acordó en ese tiempo que en el periodo siguiente se tendría que atender para hacer esa modificación a la ley. Ya pasaron más de 10 años y que no se había hecho. En este año pasado que hubo el intento de hacer esa ley, no hubo. Dijo 1910. eh, ¿Es 2010? 2010. Es que dijo Sí. 1910. Ah, Pero para sí, ubicarnos en el sí, tiempo, sí, tiene más sí. de 10 años y no se ha Sí, hecho nada. no se ha hecho nada. Entonces aquí es irrisorio o cómo se pudiese contemplar o clasificar o señalar de, de por qué tiene que existir dos leyes para el agua. Siguen conservando la ley que hizo Salinas de Gortari y esta nueva ley eh, nacional que hizo pues Salinas de Gortari y la Ley General de Agua, que es propuesta por la sociedad civil y, y no hay congruencia y aparte, como siempre se ha visto los resultados de las supuestas consultas y foros, que si bien se han hecho a nivel nacional en forma regional, pero no se toman en cuenta todas esas propuestas y no aparecen en el resumen con los acuerdos que se toman para contemplar esta ley, sino la ley o los artículos que la conforman es lo que ellos deciden, no el resultado de aportación que ha hecho la sociedad civil en cada uno de estos foros que se habían hecho, ¿no? Entonces sigue teniendo pues ese control
político de cómo manejar nuestras leyes, pero también decía yo que la apatía y la falta de participación, interés por parte de la sociedad civil, sí, porque sí necesitamos que haya esa respuesta, ese respaldo, esa defensa de exigir ese derecho que nos corresponde y que no ni el Estado ni las empresas son las que deben de controlar y regir el recurso del agua. Debe de ser por la sociedad civil, por los pueblos, los que deben de administrar y controlar el buen uso del agua, ¿no? Entonces, hay todavía muchas problemáticas por resolver, incluso la representatividad de los pueblos no se ve por ningún lado, a pesar de que está contemplado que ya hay representación política de los pueblos, pero usurpan las candidaturas todos los partidos políticos. No son los pueblos que realmente se sientan representados allí en estos cargos políticos que existen y que es un derecho de los pueblos, pero es nada más en papel, porque en la realidad quienes controlan son los partidos y el sistema político que todavía sigue rigiendo y se aprovecha pues de ese derecho que les corresponde, pero un derecho que es utilizado por estos grupos o partidos políticos, ¿no? Entonces, sí falta mucho por hacer, y eso es lo que debemos de seguir contemplando, estas luchas para que realmente exista una mejor vida y un mejor a los derechos que nos corresponden. Don Saúl, hasta donde hemos escuchado su exposición, no sé si para bien o para mal, pero no se ha vislumbrado el papel de los partidos políticos dentro de estos movimientos. Estos movimientos se caracterizan por mantener su independencia ideológica y política o económica con respecto a los partidos políticos o los gobiernos municipal, estatal o federal. ¿A qué se debe esa postura? Es que debemos de recordar, bueno, al menos lo que yo percibo y siento dentro de nuestras comunidades, a pesar de que sí existe este control político por el poder que aprovechan ellos tener, y que desafortunadamente no nos hemos podido organizar para defender esos derechos que nos corresponde, y por eso siguen haciendo mal uso de ese poder político, porque internamente dentro de las comunidades, eh, bien que mal, han sabido resolver sus problemáticas, incluso algo propio por ejemplo, dentro de nuestra comunidad. Eh, Antes de que se interviniera la participación política de las elecciones a través del voto de nuestra comunidad, se realizaban la elección de nuestras autoridades a través de una asamblea, a través de una asamblea comunitaria donde se tenía que decidir, no por urnas, sino pues, a través de la mano alzada, o a través de votaciones abiertas, en donde no se tenía que andar comprando el voto o dando despensas o dando materiales, ¿no? Sino de frente ante todos se proponía a la gente, incluso no recibiría o no recibían ningún salario, ¿sí? Y desempeñaban bien su papel. Incluso la última autoridad que se formó allí en Sosocuautla antes de que se fueran por elecciones a través de urnas, es la última autoridad. Con el trabajo voluntario de la comunidad se lograron tener varias escuelas, desde jardín de niños, primarias, secundarias, en donde
con el trabajo propio de la comunidad se lograba hacer este tipo de obras, ¿sí? Y ahora, pues ya hay presupuestos, pues, incluso presupuestos que inflan y a veces hasta construcciones no muy bien hechas, pero se han venido dando, ¿no? Pero ha habido toda una deformación y corrupción dentro de este sistema político electoral y que han sido beneficiarios y es un control político que ellos tienen. Entonces, es algo que nosotros debemos de permanecer pues ajenos a esto porque en nada nos benefician los partidos políticos, al contrario nos causan división, distanciamiento dentro de nuestras comunidades porque ya no hay esa convivencia que se tenía comunitariamente dentro de nuestra comunidad por esa división política que se ha generado. Entonces, sí hace falta, creo, un trabajo más social, más amplio, para que definamos cuáles son nuestros verdaderos derechos de representación que deben de tener nuestros pueblos. Todo lo que hemos escuchado hasta ahora, me pregunto, ¿es lo que ha reconocido el gobierno del estado a través del reconocimiento Quetzalcóatl o es parte de una trama más corta? Porque en el fondo esta historia que nos ha narrado trasciende con mucho al gobierno del estado actual, al gobierno del estado anterior, al poder legislativo. Sin embargo, el reconocimiento existe. ¿Qué significa para usted ese reconocimiento? Pues mencionaban cuando se me entrega la presea, pues sí, es, eh, es una satisfacción en que existe un reconocimiento, ¿no? Pero este reconocimiento, yo mencionaba, de que no es muy propio mío, sino que esto se ha logrado precisamente sobre todas las luchas que se han generado a través de todo este tiempo con diferentes compañeros, incluso que han sido asesinados o desaparecidos y que no se les ha hecho justicia, ¿sí? Y que seguimos con la problemática, pero es algo que yo agradezco ese acompañamiento, esa aportación eh, que me dieron todos estos hermanos de lucha y desde luego, ¿no? También a la familia, ¿no? Porque si la familia no está uno de acuerdo, no está uno bien, pues no se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces aquí agradezco mucho a la familia, especialmente a mi esposa, que me ha, decir, en cierta forma, pues soportado en todas las actividades que he venido teniendo, pero es un sostén que está ahí. Sin ello, yo no podía tener la facilidad de poder hacer las cosas como viene haciendo. Pues don Saúl, creo que hemos tenido una charla muy interesante, sobre todo porque es menos personal y más colectiva, y sobre todo porque tiene una serie de fundamentos históricos, no solo biográficos. Creo que aquí se habló menos de don Saúl que de todo el entorno que envuelve a don Saúl. Finalmente la familia, que es parte de este personaje y de toda una historia de vida. No sé si quiere agregar algo más, porque creo que ha sido bastante ejemplar lo que se ha planteado, bastante edificante y sobre todo documentar parte de la historia. La historia efectivamente la hacemos los seres humanos. Y decían que decía el presidente de Vietnam, Ho Chi Minh, nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios.
No sé si quiera decir algo más, don Saúl. Creo que sería muy importante antes de cerrar esto y no quiero dejar de agradecerle su tiempo, su experiencia de vida y su presencia aquí. Híjole, Híjoles, pues no está canijo, ¿no? Pero es algo que debe de reinar, persistir siempre, ese interés y preocupación por el cambio de vida y seguir sosteniendo pues una mejor vida, y que esto yo creo que se puede lograr si nosotros tenemos identidad, o a la vez pues que tengamos dignidad como seres humanos, y que no nos sean, donde no seamos utilizados, ¿sí? O usados, sino eh, que la lucha, la reivindicación no sea para uno mismo, sino sea en forma colectiva, porque esto nos permite lograr más cosas en lo individual. Entonces, la exhortación creo que es continuar empujando a lograr una mejor vida donde tengamos el compromiso de participar todos a la vez para lograr ese bien común que necesitamos, y no ser apáticos ante cualquier problemática. Ahorita lo que estamos viviendo aquí en nuestra universidad, sabemos que es la máxima casa de estudios y que allí llegan nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que nos debe de preocupar? Pues que exista una buena seguridad, porque con ese problema es como se ha venido generando últimamente esta situación, pero que sea la participación propia de la comunidad, porque si de algo se dice que la universidad es autónoma, es como también se dice el derecho de los pueblos de su libre determinación y autonomía. Pero si no la ejercemos, si no la ejecutamos nosotros mismos y estamos dependiendo de los grupos políticos que sigan controlando este sistema educativo, pues ya está estancado y deformado. Entonces sí necesita una buena actualización, revisión de la situación que se está viviendo, para que se tenga una mejor seguridad y un mejor desarrollo educativo que necesita nuestra sociedad. Así es que la invitación es que eh, exista esa preocupación y ese interés de involucrarnos en cualquier tipo de acción que se debe de ser en forma colectiva, desde nuestra familia, como familia, o sea, no perder ese acercamiento, ese diálogo entre la familia, pero sí con nuestra comunidad, porque nosotros no somos seres aislados, vivimos en comunidad, tarde o temprano nos necesitamos los unos a los otros, pero esto debe de ser un trabajo conjunto, comunitario, donde nos permita convivir de la mejor manera posible. pues don Saúl, ya que mencioné hace un ratito al presidente de Vietnam y dirigente Ho Chi Minh, hace muchos años, bueno, no tantos, por ahí por los setentas, leí un librito de poesía de Ho Chi Minh y a él se le atribuye un poema que después, si no recuerdo mal, Silvio Rodríguez lo popularizó, que decía algo así como: si avanzo, sígueme; si me detengo, empújame; si te traiciono, mátame; si me matan, véngame, pero no claudiques. Creo que después de escucharlo a usted, no puedo menos que recordar este breve poema del poeta Ho Chi Minh, que es fundamental en esta hora. No quiero dejar de agradecerle a usted, agradecer a
nuestros seguidores por el tiempo que se dieron para escucharnos, mirarnos y seguirlos invitando a continuar, que ya prácticamente este 1 de mayo cumpliremos 8 años de continuidad con este programa. No ha sido tarea sencilla, pero pretendemos seguir más tiempo con estos programas, charlas, monólogos. Hasta la próxima y muchas gracias. Sí, gracias y estaremos pues al pendiente de lo que podamos seguir haciendo y participando y contribuyendo en lo que se puede. Gracias.